Hola chicos, acá estamos de nuevo. Ahora vamos a ver parte de la unidad que se llama el sonido, ¿ya? Y este es el objetivo que nosotros tenemos en la unidad. Todo lo que sale aquí es lo que debemos aprender. Así que atención y espero que puedan participar del Classroom y ver los videos, ¿ya? Vamos viendo. El sonido. Nosotros en el mundo, como dice ahí, estamos rodeados de sonido por todos lados. Sonidos fuertes, sonidos suaves, sonidos agradables, sonidos desagradables. Ya, pero todo es ruido y todo es sonido. Hasta golpear una mesa emite sonido. Todo emite sonido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se produce el sonido? ¿Qué produce un sonido y cómo se propaga un sonido? Por ejemplo, cuando están los pajaritos en la mañana afuera, ¿por qué nos llega hasta nuestros oídos? ¿Cómo viaja ese sonido desde el pajarito hasta nuestros oídos? Eso es lo que vamos a aprender en toda la unidad. ¿Y cómo es el sonido? ¿Qué características tiene? Como ven acá, el sonido es aire en vibración. Pero ¿cómo comienza el aire a vibrar? Este video que está aquí, ustedes lo van a ver aparte, para no hacer más tedioso el PPT, ¿ya? Y yo se los voy a explicar el video. Fíjense acá, lo que ustedes van a ver en el video es cómo funciona esto. Desde, por ejemplo, un parlante que emite un sonido, este parlante, la membrana, vibra, 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 y las moléculas, que son todas esas pelotitas rojas que están ahí, que componen el aire, comienzan a vibrar como con rebote, así como resorte, y se forman zonas de compresión y zonas de rarefacción. Donde se estira se llama rarefacción y donde se comprime, que están ahí más juntitas, se llama zonas de compresión, de comprimir, para apretar, ¿no es cierto? Esa energía que se traslada a través de las moléculas es lo que llega a nuestros oídos y al tímpano. Y el tímpano es exactamente igual que un tambor con su membrana. Si lo tocamos, vibra la membrana, ¿no es cierto? Y emite sonido. Acá es al revés, vibra y esa vibración del tímpano causada por las moléculas del aire provoca que nuestros huesecitos que están adentro comiencen a vibrar y llega finalmente una información al cerebro. Pero eso lo vamos a ver más profundamente un poquito más adelante, ¿ya? En otras palabras, nosotros habíamos aprendido que las ondas transportaban energía y no materia, ¿no es cierto? Solo energía, nada más que energía. No significa que desde donde está el parlante se emite un sonido, quiere decir que todo ese aire llega hasta nuestro oído, no. Ya si no sería corrientes de viento o de aire. Lo que llega es la vibración. Las moléculas vibran, vibran y se contagian esa vibración y esa energía de vibración es la que llega a nosotros en forma de sonido. Pero el sonido tiene características. Ya antes de ver sus características, la más principal es lo que está aquí, que dice es una onda longitudinal. Voy a marcarlo aquí, longitudinal y mecánica. Mecánica, ¿se acuerdan lo que significaba que una onda sea mecánica? Ay, ay. Una onda mecánica significa que tiene o puede viajar por medios, por ejemplo, por el aire, por el gas, por sólidos como la madera, como el fierro, pero en el vacío no puede viajar. Por ende, si el sonido estamos diciendo que es una onda mecánica, significa que todos los ruidos que se generan en, por ejemplo, en la Luna, cuando choca alguna roca, un asteroide pequeño sobre la Luna, nosotros no lo podemos escuchar porque entre la Luna y la Tierra hay vacío. Y en el vacío las ondas sonoras no pueden viajar, ¿ya? Y así en el universo hay un montón de ruidos muy fuertes, pero que afortunadamente, gracias al vacío que hay entre un planeta y otro, no podemos percibirlo, ¿ya? Y es longitudinal porque las ondas, fíjense, tienen un rebote así horizontal en la misma línea que como viaja. Si rebota hacia arriba, vertical, también viaja hacia arriba la onda, por lo tanto, ambos movimientos, la vibración y la dirección con que se mueve la onda son iguales, ya van juntitos. Si una sube, la otra también. Si una va a la izquierda, la otra también. Y si va a la derecha, la otra también, ¿ya? Eso significa que sea longitudinal. Lo pueden revisar en el PPT anterior, lo que era una onda longitudinal. Esas
son las principales características del sonido, como una onda mecánica y longitudinal. Y eso no se les puede olvidar nunca más. ¿Ya? Veamos aquí, ¿qué elementos y factores deben haber para que exista sonido? Primero, si es una onda, nosotros habíamos aprendido que las ondas son vibraciones, ¿cierto? Por ende, tiene que haber una fuente de vibración, como dice ahí, ¿ya? Si no hay una fuente de vibración, ahí está, si no hay una fuente de vibración, no podemos emitir un sonido, ya no se puede. Por ejemplo, acá tenemos un diapasón, tenemos los platillos que vibra, todo ese metal al chocarlos vibra. La batería también, todo lo que tocamos en la batería, todas esas cosas permite una vibración. En la guitarra vibran las cuerdas, ¿cierto? Por lo tanto, el primer factor que debe haber es una vibración de un objeto. Y el otro factor es un medio elástico, o sea, donde se pueda propagar. Si toco el platillo, la batería, la guitarra, el sonido se estaría propagando por el aire, ¿ya? El instrumento musical es la fuente sonora, pero el aire es el medio por el cual se viaja el sonido hasta nuestros oídos. Y ese medio puede ser líquido, puede ser gaseoso o puede ser sólido. Ya nosotros cuando nos sumergimos en una piscina igual seguimos percibiendo sonidos del exterior. ¿Por qué? Porque a través del agua también puede viajar el sonido. Veamos. Aquí. Vamos a ver ahora las cualidades del sonido. Son la intensidad, la altura, la duración y el timbre. La intensidad tiene que ver con el volumen, ¿ya? Un sonido es muy intenso si tiene un volumen fuerte. Si tiene un volumen suave, hablamos que es de baja intensidad, es suave, despacio, ¿ya? ¿Cómo lo vemos? Con la característica que tiene la intensidad o de lo que depende. Si ustedes ven acá, la intensidad del sonido depende de la amplitud de la onda, o sea, la cresta que se forme. Como ven acá en los gráficos, este gráfico de acá primero, la amplitud es pequeña porque la onda fue achatadita. Por lo tanto, este sonido de acá o esta onda es de baja intensidad. Pero en comparación a esta otra onda, vemos que la cresta es mucho más alta. Por lo tanto, estamos hablando de un sonido o una onda más intensa. ¿Ya? Al alejarse, dice, de la fuente sonora, el sonido va perdiendo intensidad. Por eso que cuando escuchamos o un vecino de 5 cuadras más lejos está tocando la batería, todo chancho, nosotros lo más probable es que no lo vamos a percibir porque hay mucha distancia y el sonido que se emite se propaga y va perdiendo intensidad, va perdiendo energía. Por lo tanto, a nuestra altura, donde nosotros podamos percibirlo, no lo vamos a escuchar. ¿Estamos? Entonces, un sonido fuerte, intenso, es de crestas grandes, de alta amplitud. Un sonido más suave es de amplitudes más pequeñas. ¿Ya? Entonces, seguimos. Eso está relacionado con la contaminación acústica. ¿Qué ruidos se consideran como contaminación acústica? Y lo que está en verde aquí son sonidos que no van a provocar un daño en nuestra audición. Por lo tanto, no se consideran dentro de la contaminación acústica. ¿Ya? Para que podamos ver. Por ejemplo, pasar la aspiradora no nos va a dañar la audición. ¿Ya? También la lavadora. El patio del recreo tampoco, a pesar de que se siente bullicioso, no es un sonido, no son sonidos que dañen nuestra estructura auditiva. Pero si nos exponemos, por ejemplo, al despegue de un avión, sí. Si ustedes ven, la gente que ayuda a despegar los aviones tiene que usar unos audífonos que protegen los ruidos externos. Y así su audición se mantiene saludable. ¿Ya? Vamos a ver, otra cualidad del sonido es el tono o altura. Cualquiera de las dos formas lo podemos decir, ¿ya? El tono es más conocido porque decimos, uy, el tono soprano, el tono contralto, un tono grave, un tono agudo, ¿no es cierto? Dice, es la característica que permite distinguir cuando un sonido es más agudo o más grave, ¿ya? Graves son los sonidos así roncos y agudos
son más finos, ¿ya? Y en este caso, el tono, el que yo pueda emitir un sonido agudo o un sonido grave, va a depender de la frecuencia de vibración, ¿ya? Como vemos acá, un pájaro cuando emite sonido, lo más probable es que emite sonidos agudos, ¿no es cierto? Finitos. Por lo tanto, tenemos frecuencias altas, muchas oscilaciones, ¿ya? Si el león en su rugir es más un sonido grave, es más ronco, ¿no es cierto?, que un pajarito. Por lo tanto, el león en este caso emite sonidos con un tono grave. ¿Qué significa grave? Que es ronco, como dijimos, y por ende, si lo vemos en su frecuencia, tiene pocas oscilaciones, ¿ya? Entonces, para sonidos agudos, como ven acá, vamos a tener altas frecuencias, muchas oscilaciones en poco tiempo. Para sonidos graves, roncos, vamos a tener baja frecuencia, o sea, pocas oscilaciones en un determinado tiempo. ¿Ya? Otra cualidad del sonido es el timbre. El timbre, dice, es la característica que permite diferenciar dos o más sonidos de igual altura, o sea, tono, e intensidad, que era la intensidad del volumen, ¿ya? Emitidos por fuentes sonoras distintas. Por ejemplo, como vemos aquí, tenemos una flauta, fíjense cómo es la forma de la onda, ¿ya? Tenemos el diapasón, que genera una onda limpia, con una forma bien ordenadita. Pero si vemos la onda que genera un violín, fíjense, ya es más desordenada, no es limpiecita así con una cresta y un valle, va así, ya. La voz humana diciendo la letra así se ve, si lo pudiéramos ver como una onda sonora. Entonces, el timbre tiene que ver con cómo es el sonido que se emite. No si es grave, si es agudo, no, sino cómo se escucha. Nosotros podemos diferenciar una flauta de un violín, ¿no es cierto? No se escuchan iguales, pero la flauta y el violín sí pueden emitir la misma nota musical con el mismo volumen. O sea, si emiten la misma nota musical, están teniendo la misma altura. Y si lo emiten con el mismo volumen, ¿ya? Ninguno más fuerte que otro, entonces están teniendo la misma intensidad. Pero, ¿se escuchan iguales? No, ¿no es cierto? Una flauta suena totalmente distinta a un violín, a pesar de que emitan en la misma nota musical. ¿Por qué se escuchan distintas? Porque tienen distinto timbre. Lo mismo ocurre con los seres humanos, ¿ya? Todos tenemos distintos timbres de voz, pero de repente ocurre que hay timbres de voz que lo podemos heredar. Por ejemplo, yo me parezco mucho en el timbre de voz a mi mamá y mi hija también se parece mucho en el timbre de voz a mí, ¿se fijan? Entonces vamos heredando. Pero si lo vemos, por ejemplo, en una sala de clase, cada alumno tiene su timbre de voz distinto. ¿Y qué lo caracteriza? Y ese timbre es lo que nos ayuda a diferenciar todos los sonidos que se nos rodean. Por ejemplo, yo puedo percibir si el gato está maullando, si pasó un auto, si alguien está tocando un instrumento musical, si está sonando la radio, porque todo tiene timbres distintos. Entonces logro diferenciar los sonidos. No son solo sonidos nomás. Sé qué es, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre con el timbre. Veamos acá la duración, otra cualidad. Simplemente tiene que ver cómo dura un sonido. Hay sonidos que duran mucho en el tiempo y hay sonidos que son más cortos. Por ejemplo, en música, nosotros vemos que en música se ocupan estas notas musicales para decir la blanca dura cierto tiempo, la negra, la corchea y la semicorchea. Todas tienen una duración, ¿no es cierto? Y eso implica que nos puede ayudar a armar una armonía en sonido. Entonces, la duración simplemente tiene que ver con la prolongación del sonido en el tiempo, si un sonido largo o corto. A, corto, A, largo, A. ¿Se fijan?
Y ahí vemos las simbologías que generalmente se ocupan en música. Algunos tal vez las conocen. En resumen, entonces, ¿qué es lo que vemos hasta acá? Un sonido intenso, fíjense, era que tenía las crestas muy altas, ya con gran amplitud, con un volumen fuerte, por eso es intenso. Un sonido débil tiene ondas más achataditas, significa que la amplitud es menos y por ende es más suave. Un sonido agudo tiene muchas oscilaciones porque tiene alta frecuencia, a diferencia de un sonido grave. Un sonido grave, ronco, tiene poca oscilación, por lo tanto genera poca frecuencia. Y el timbre, que vemos la misma onda, fíjense, tiene una cresta, dos crestas, tres crestas, igual que esta de acá, pero si se fijan la forma es distinta. Uno es más limpiecita y la otra tiene así como puro zigzag. ¿Se fijan? Entonces, aquí yo les dejé también un esquema para que ustedes lo puedan ver de lo que aprendimos hasta acá. Las cualidades del sonido y características, que era una onda, ¿no es cierto?, mecánica y longitudinal, y la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Para esto yo les voy a dejar unos videos también, que no lo hice yo, sino que son del YouTube, para que los vean y les pueda ayudar a aclarar más este contenido y una guía para que la puedan poner en práctica, ¿ya? Así que ojalá que les vaya bien en lo que van a hacer ahora con esta materia. Un besito. Nos vemos. Adiós.